de Pablo Strem, que por conseguirme chavala, Juanico Banana se alió con él para buscarme unas chicas. Lo denunció quería conseguir unas chicas que yo les gustara y elegir una, porque es verdad que quiero familia y tal. En serio. Y la chavala, la verdad es que en ese vídeo, si les gustaba yo, fue todo de buen rollo y no tengo ninguna queja. Pero el Juanico ya se debió de ver que el Pablo va a museo gracioso, me defendería o algo, y se puso el Pablo contra la muerte y vamos, yo me salía a defender a Juanico Bananas como un lobo, ¿sabes? Pero dijo, vale, que no pasa nada, no se va a hacer nada, pues déjalo estar, pero que si hubiera hecho algo a Juanico lo reviento, de todas Eso hay formas. gente que no hace falta ni se merece tu saliva ni tu palabra, que deja de hablar de esa gentuza que no sé ni quién es, ni cómo se llama, ni quiero saberlo, coño, ya. Tanto, ¿cómo era? No lo quiero saber, no lo quiero saber. El Juanico Bananasco es el bueno, ¿vale? Ese es el bueno. El Juanico Bananasco lo apreciamos mucho y le quiero mucho. Y Pablo Stem empezó a vacilar y a bufar de él, ¿vale? Y luego encima, yo que desde los 9 años iba de graciosete y no he permitido que ningún mayor le tomara el pelo a ningún amigo ni nada. Defendía el abuso fuera contra quien fuera. Y yo estoy escribiendo por defender abusos. Que abusen ahora de Juanico. Y encima ahora de mí. Que abusen incluso de mí. Que está comiendo ahora de mi fama porque me ha ridiculizado se llama Freestyle, que van a chavales que te gustan y tal. Vamos a ir a lo de Telecinco y la atendemos con todas Telecinco, que vaya basura de canales, que mierda. La primera entrevista de Freestyle fue el Juanico Bananas y el Pablo Stein, fue de puta madre, pero la segunda vez fue el Pablo Stein, solo fue penosa algo. Y yo salí no, muy A mal. ver, no, es que lo que pasa es que es obvio que está manipulado, porque le pusieron para la pretendienta, perdona, la pretendienta tenía que elegir un pretendiente o no sé qué historia se ha montado, que estaba todo montadísimo, porque los pretendientes a batir eran un señor muy mágico que parecía colombiano, calvete, así sin dientes, muy majo. Luego era una chica, sí, de unos 60 años, muy maja. No sé. Bueno, en resumen, que yo creo que el ganador ha sido su amigo, que se hizo un baile y todo, cuando terminó de ganar ese gran concurso de First Date. ¿Sabías que estaba trucado? Pues ahora lo sabemos nosotros también, porque vaya mierda de... Y eso es cueco, eso es cueco. La primera entrevista que me hicisteis, yo decidí ir a por la de Tarragona, una chica de Tarragona que es preciosa, guapísima y todo, y seguro que no me quiere porque me endrogó demasiado. Pero que sepas que estoy dejando las drogas 100%, 100%, casi ya todo. Bueno, aparte de eso, fui a Tarragona y la jamba la rayaron tanto la gente porque soy bastante famosito y tal, me veis 3.500 seguidores, pero tenía 17.000 en Instagram y 33.000 en Twitter. Soy un grande de la Hall School, ¿vale? Y total, que viva Tarragona con la chavala y tal, se conmocionó tanto que al final no pude quedar con ella, pero todo genial. Y luego en el segundo, que se pica con el Juanico, porque se hizo muy viral, se hizo famoso de Pablo Estren y se intentó comer la fama de Juanico. Ahora Yo la vi. está con una mega youtuber para ser más famosos los dos. ¿Ya el pavo se me va a hacer conmigo? No llega a la sombra de los zapatos de Delfo. Lo dejo, Ese es el Delfo, el delfín asturiano, lo el dejo, original. lo dejo aquí o canto la canción. Cántale una canción, para que veas que sabes cantar, aunque borracho. Esta canción ha sido escrita por mi super abogado del diablo, el loro, Pensando en ti, rata. el elefante, el bicicletero azul. En la calle de la vida, donde el juego es cruel, ahí venden su alma por triste papel, dignidad en oferta, precio en lo alto, se olvidan de sus principios, caen en lo asfalto, venden la dignidad, traicionan la verdad, por un puñado de billetes pierden la moralidad, en el juego de la vida, el respeto es la apuesta, para algunos prefieren venderse sin ninguna respuesta, aquellos que negocian con la esencia del ser, olvidan la dignidad que no pueden vender, el dinero no compra integridad perdida, los esclavos del ego en su propia herida, en el espejo reflejo de sus acciones, se pierden a sí mismos, olvidan sus razones, el precio que pagan más allá del metal es la pérdida de sí mismos, un precio fatal, venderán la dignidad, traicionarán la verdad, por un puñado de billetes pierden la moralidad, en el juego de la vida el respeto es la apuesta, pero algunos prefieren venderse y sin ninguna respuesta que esté
que este rap sirva de advertencia y reflexión, que el valor de la dignidad no tiene traición, en la batalla por la integridad y el honor, no venden su esencia, venden su piel interior. Bueno, como tengo que practicar la canción, el primer tema que he hecho sobre esto ha sido en Instagram, no lo había ni leído ninguna vez, y para que veáis cómo encajo las rimas poco a poco y le pongo estilo, yo la canté una vez, y como ponía varios estilos en cachos de voz diferentes para estructurarla bien en estructura, pues ya se me fue la pinza, la canté la segunda vez, la segunda vez la tercera vez que la canto, pero me voy a encontrar un ritmo bueno a estas salsas, el cóctel, un cóctel. Esto va a ser un hit, esto es un bombazo de letra y más riéndose del Twitch, que tiene muchos seguidores. Bueno, Seguro que se tendrán de él también. Cuando vean lo manipulador que es de meterle de competencia a tales inútiles a un amigo suyo para hacerlo en freestyle. Oye, bueno, que os cuento, una canción que se me da bien, ¿vale? Sí. A ver, ¿cómo era? O sea, que la letra, ¿cómo se llama? ¿No? Primo. Me la sé de memoria, me la sé de memoria. Estoy preparada para hacer bolos con esta letra. Esta letra me la puedo sacar en bolos, directamente. Jugaremos a los bolos. Jugamos a los bolos. Yo quiero cantar en el Choliseo, yo quiero cantar en el Choliseo. Vamos a hacer un curso de verdad, mejor que Red Bull. Por cierto, viva las batallas de Red Bull, viva las batallas del LS de País Vasco, las batallas LS País Vasco. Estamos haciendo propaganda, estamos viendo lo que nos gusta y compartiendo. Pero son un grupo de raperos, ¿sabes? Que hacen batallas de gallo y no, que es algo de cultura, como de cultura, ¿sabes? Que tú tienes una influencia en el mundo de la música que es innegable, no como las otras personas que solo quieren chupar del bote. Vamos, como se cree que puede hacer cuando se hace normal. Bueno, a lo que íbamos. Ese seguidor, muchas gracias, campeón. Un saludo aquí desde la ciudad. Esperemos que este vídeo lo vea mucha más gente. Pero lo que bueno va a ser el vídeo que hagamos, el videoclip de la canción Temazón, que aún no tiene nombre, tío. ¿Qué nombre le quieres poner a la canción? Eso te lo voy a dejar a ti. No, cuando ya escuche la canción bien y sepa el sentimiento y todo, ya te diré, no me atrevo a decir algo. Tiene que salir de dentro. Tiene que salir dentro el nombre de la canción. Bueno, chicos, como va muy tarde, muy de noche, muchas gracias por seguirnos, ser seguidor, este vídeo jamás colgado para que podáis disfrutar cuando veáis de nuestra compañía y que sepáis que vamos a seguir subiendo contenidos nocturnos, pero lo puedes usar a la hora que quieras. Mira, ya está, hermano, ya está, va, que se la casca, porque se la casca el mismo. Despedida. Justo cuando pensabas que no daba para más, llega el fue a romperte esquemas, soltando duras barras. Esta vez no voy de macarras, sino a dar la cara, que todas mis historias se queden grabadas. La fama me acompaña desde el primer minuto. Pensabas que reíais de mí mientras yo disfruto. Pensabais que reíais de mí mientras yo disfruto. No sabéis nada de mí, solo sois incultos. Pues estoy aquí para mostrarme al mundo. Desde el 85 no me he tragado a ni un solo gilipollas de insultar mi legado. Te presento a Luis Hernández por primera vez en años. Señor, hasta ahora es porque no estáis preparados. Digo, el rap desde el 98, he grabado en casete cuando aún erais cachorros, pelas en parques, noches de locos. Digo, el vicio cuando existía el rollo, miles de rayas, cientos de porros. Tu adolescencia casi me entierra en el pozo. De 16 años estoy de el coco. Entraron muchos, salimos pocos. Todo lo que te imaginas se lo ha metido este este bobo. Y aún así la heroína ni la coca pudo con este desenfreno de no usar goma en el sexo y tener un legítimo hijo fijo que me exijo desde que era canijo porque mi polla su padre le dijo confía solo en tu pija. Ese pija, hijo, bueno. Cabeza mi pijo. Oh, buenas noches. A tope con la COPE, pero también a tope con la SER, no vamos a ser aquí fascistas. Y finalizamos hasta otra. Ya habría nadie.